Bien, veamos por un momento qué sucederá una vez que aceptamos que los mitos griegos podrían no contar acontecimientos veraces sobre sus dioses. Eso es una auténtica crisis en la mentalidad de la época y hay que solucionarla de alguna manera, puesto que los mitos son un elemento de cohesión nacional, de cohesión entre generaciones. Tenemos la posibilidad de un radicalismo intelectual fuerte, de un racionalismo radical que podrá admitir la existencia de la divinidad, de un único o varios dioses en distintas modalidades y formas, pero someter a una crítica racional toda la tradición mitológica y pensarlo simplemente como un cuento, como una narración vagamente sapiencial o como una especie de perversión de del verdadero género literario que sería la historia. En ese sentido, en el mundo pagano hay auténticos continuadores de Homero de Mesina que contemplarán la narración mítica como un sucedáneo de la historia o como una historia falsificada o como una historia deformada. Sin embargo, hay un grupo de autores más sensibles a la tradición heredada, más sensibles a la posibilidad de salvaguardar una verdad sapiencial, una verdad auténtica, una prisca sapientia, un conocimiento heredado en los mitos a partir de su interpretación simbólica. Bien, en este sentido tenemos autores de importancia en el siglo IV y V después de Cristo, en plena polémica con el cristianismo, como por ejemplo el pseudo Plutarco, un autor que escribió un libro muy interesante dedicado a la vida y poesía de Homero, que básicamente es un libro de exégesis. Aquí, en los pasajes que hemos seleccionado y que están a disposición del estudiante en el aula virtual, se da cumplida cuenta del conflicto mental que supone enfrentarse a unos textos de Homero que, a no ser que se interpretaran de manera simbólica y alegórica, incurrirían en pecado, en un terrible pecado, al atribuir a la divinidad elementos blasfemos y elementos intolerables. Leemos. Y si Homero describe no solo virtudes, sino también vicios del alma, tristezas y alegrías, miedos y apetitos, no hay que inculpar al poeta, pues por ser poeta debe imitar no solo los buenos caracteres, sino también los malos, pues sin estos no hay hechos extraordinarios. Ha presentado poéticamente además a los dioses en estrecho contacto con los hombres, no solo por resultar atractivo y provocar asombro, sino que también para que se revele a través de ello cómo los dioses se preocupan o se desentienden de los hombres. Como puede verse, como puede verse, la interpretación que hace este pseudo Plutarco no es necesariamente de carácter simbólico, primero es de carácter moral. La interpretación que Homero, la única interpretación que es correcta para entender de una manera no pecaminosa todas las atribuciones que Homero hace a los dioses es comprenderla desde un punto de vista poético y moral, con un tipo de verdad, un tipo de sapiencialidad que no es la literal. De ahí se está abriendo el camino a una interpretación más alegórica, más simbólica, que va a ser muy frecuentada en círculos filosóficos, sobre todo en círculos estoicos, que atribuirán a los dioses la figuración, la encarnación de potencias físicas naturales, como la regeneración, la fuerza o los elementos, el fuego, el agua, dando ya una interpretación puramente simbólica y alegórica. En este sentido, los mitos son elementos que permitirían interpretar físicamente el mundo. Salustio, no el historiador tardo-republicano, sino el filósofo neoplatónico, amigo de Juliano el Apóstata,
tiene una obra muy interesante cuyos fragmentos también se han ofrecido al alumno a través del aula virtual, una obra titulada Sobre los dioses y el mundo, donde se apropia de la tradición mitológica para darle una interpretación física a los mitos. Leemos en el capítulo tercero, en el libro tercero sobre los dioses y el mundo. ¿Por qué, pues, los antiguos, pasando por alto las doctrinas, hicieron uso de los mitos? Merece la pena investigar. Este es, en primer lugar, el beneficio que se obtiene de los mitos, la investigación y la posesión de una inteligencia no activa, es decir, otro tipo de sabiduría, un tipo de sabiduría no experimental, no racional, de carácter simbólico, amparada en la tradición. Más adelante, en el libro cuarto, podemos leer, se pueden considerar los mitos desde un punto de vista físico, cuando se describen las actividades de los dioses relativas al mundo. Por ejemplo, algunos han considerado a Cronos como el tiempo. Y al llamar a las divisiones del tiempo hijos del todo, dicen que los hijos son devorados por su padre. Claro, aquí podemos ver perfectamente cómo lo que provocaba el escándalo de Salustio, la narración de un padre devorando, cometiendo canibalismo con sus hijos recién nacidos en la historia de Crono, se le da una interpretación de carácter simbólico y en este sentido de carácter físico, que se remonta ya a la época de los filósofos estoicos. Este es un mecanismo helenístico puesto en marcha por las escuelas helenísticas para poder salvar mediante la alegoría el patrimonio literario griego. Y este elemento de carácter exegético, de carácter implemental, manualístico, si queremos, también lo van a utilizar más adelante los pensadores cristianos, como vamos a tener ocasión de comprobar, unas veces para hacer una exégesis crítica, hipercrítica diríamos, de los mitos paganos y darles una lectura simbólica, moral, cristiana, y otras veces, y esto es lo verdaderamente interesante, para estudiar pasajes problemáticos dentro de las propias Sagradas Escrituras y aplicar una lectura simbólica a ellas donde pudiera hacerse. De esto iremos hablando en próximas sesiones.